Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Friquéame Deportes. Hoy tenemos el placer de contar con un profesional espectacular, que bajo mi punto de vista tiene o ha tenido una de las profesiones más complicadas que puede haber en este país y más infravaloradas, por supuesto. Hoy contamos en el canal con un ex árbitro internacional, perdón, un ex árbitro nacional muy conocido. Le avalan 6 temporadas en primera división con más de 100 partidos a sus espaldas. Militar, fisioterapeuta, podólogo, este hombre vale para todo. Así que hoy tenemos la suerte de entrevistar a Alfonso Pino Zamorano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues Por un aquí placer. aguantando el calor. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya aprieta un poquito, pero bueno, oye, hemos tenido veranos peores, o sea que no nos podemos quejar, yo creo. Pero bueno. Bueno, un auténtico placer, Alfonso, tenerte por aquí, porque, bueno, como te comentaba ahora antes de la entrevista, yo, pues, en parte he crecido contigo, soy un fanático del fútbol y he podido crecer viéndote arbitrar, como a otros muchos. Y, ostras, poder charlar ahora contigo para mí es un lujo que no todo el mundo puede tener, ¿eh? Bueno, al final el lujo también es mío. Al final, después de tanto tiempo que la gente se siga acordando de ti, pues también es de agradecer. Total. Bueno, para empezar la entrevista, una pregunta facilita para romper un poquito el hielo. ¿Cómo surge la idea de ser árbitro? ¿Qué te hace clic en la cabeza para decir, pues lo voy a intentar? Pues bueno, en mi casa fue fácil. Mi padre fue árbitro también de primera división y se juntó eso y un cabreo. Entonces yo empecé a jugar al fútbol con 5 años en un club que se llamaba el Intercolonia de Carabanchel Alto. Y bueno, pues con 16 años un día llegué, pues como pasa a todos los jugadores, ¿no? Llegas cabreado porque el entrenador no te pone o no te pone donde quiere o no te pone el tiempo que tú quieres. Y ya le dije a mi padre, mira, que no juego más al fútbol, que estoy hasta el gorro, que paso, que me voy. Y bueno, pues mi padre sí es verdad que siempre tuvo una sesión con nosotros, con los tres hermanos, de que siempre hiciéramos deporte y automáticamente me dijo, pues métete árbitro. Y tengo que decir que mi primera contestación fue, sí, hombre, me voy a meter yo árbitro. El caso es que me fui a mi habitación, maduré la situación y a los 10 minutos salí y le dije, oye, déjame la distancia que voy a hacer el curso para ser árbitro. Y de aquellas palabras, pues fíjate ya todo lo que ha pasado y seguimos, porque aunque estoy retirado, pues bueno, sigo colaborando con José Ramón de la Morena, con la Fundación, con la Liga de Fútbol Profesional y bueno, pues seguimos ahí con los chicos y un poco arbitrando. Sí, sí, total, porque además te vi hace relativamente poco, hace un mesecito en los torneos de los chavalines y oye, eh, me genera mucha nostalgia. Hay pues los típicos torneos de Brunet y tal, y encima arbitrados por árbitros que en su día, pues cuando yo era pequeño los veía y digo, madre mía, se junta todo. Claro, yo te iba a preguntar, desconocía lo de tu padre, claro, te iba a preguntar que cuando se lo dijiste a tus padres, ¿qué te dijeron? Pero claro, en este caso, tu padre debió dar saltos de alegría, decir, oye, es un honor, ¿no? Que mi hijo siga mis pasos. Sí, la verdad que el hombre, pues bueno, se lo tomó muy bien, contento y bueno, pues al final fue él un poco el que me metió el gusanillo en este mundo, porque esto no solamente es empezar, si tienes la suerte de tener a alguien cerca que te pueda asesorar, que te puede corregir, pues eso hace mucho, ¿no? Porque yo tenía compañeros que empezaron conmigo que bueno, se fueron cayendo a medida que avanzaban las temporadas y bueno, pues yo tuve la suerte de tener a mi padre que era el que me asesoraba y me corregía, como te decía antes, y bueno, pues eso es importante, ¿no? No solo en el arbitraje, sino en la vida en general, pero en el arbitraje todavía más. Además de verdad. Y claro, tú como referentes, cuando ya te picó el gusanillo y ya decidiste dar ese paso, ¿referente le tenías a tu padre o tenías a otros árbitros que te gustasen? Bueno, siempre hemos tenido referentes, ¿no? Esto es lo bueno que tiene el fútbol en todos sus estamentos, que siempre tiene referentes. Yo, lógicamente, tenía a mi padre que estaba ahí en primera división, pero luego había otros árbitros, pues como por aquella época Emilio Soriano Aladrén, que bueno, era el árbitro de Madrid quizá con más categoría, luego junto con José María García Aranda,
Y en fin, pues Víctor Esquinas Torres, bueno, eran los árbitros que un poco por aquella época estaban en primera división cuando yo empezaba, ¿no? Claro, pero y antes de pitar en el fútbol profesional, primera, segunda división, tuviste que pasar, pues como yo suelo decir, por los campos más modestos de todas las comunidades y demás. ¿Cómo viviste esa etapa de ir creciendo poco a poco? ¿En qué momento dijiste, ostras, que puedo llegar a ser árbitro de segunda o de primera? Bueno, la ilusión siempre la tienes cuando empiezas, ¿no? Igual que mi hijo ahora que tiene 10 años y dice que va a jugar en primera división, bueno, pues es una ilusión que siempre hay que tener. Luego no llegará, por probabilidad, pues no llegará, ¿no? Ojalá llegue, sea un 1% de todos esos niños que al final lleguen. Yo la verdad que pues con esa ilusión, pero luego el arbitraje es una carrera de fondo. Nosotros no podemos ascender como un jugador, como Yamil Lamal con 16 años está jugando en Eurocopa. Nosotros no, nosotros el arbitraje tienes que ir año a año, por eso es esa carrera de fondo. Y bueno, pues poco a poco empiezas desde que pitaba partidos pues en Orcasitas, en el Piqueñas, en Aluche, en Pan Bendito, en el Cotorruelo he pitado un montón de veces. Entonces, bueno, pues van pasando los años, vas viendo que cada año vas subiendo una categoría. Mi primera categoría fue de auxiliar, cuando yo empecé a acabar el curso pues con Carlos Velasco Carballo, que es de mi curso. Bueno, pues el primer año de auxiliar, el siguiente juvenil, el tercero ya empiezas en la tercera regional, segunda, primera preferente, y bueno, pues ahí es cuando ya llegas a preferente, tercera división, es cuando un poco ya le empiezas a creértelo un poquito más, ¿no? Hasta que llegas a darse el salto a la segunda división B, por aquella época, y luego ya entras en el fútbol profesional y bueno, pues ya es otro cambio, es otra historia, es otro mundo y bueno, pues ya ahí ya sí te lo crees, ¿no? Y ya pues el día que te llaman y te dicen, oye, que el año que viene vas a estar en primera división, pues bueno, pues ya, pues ahí es cuando dices, ya soy árbitro de primera división después de un montón de años, ¿no? ¿Y recuerdas ese momento cuando te dijeron el año que viene eres árbitro de primera? Sí, porque además me pilló en el AVE, yo viajaba a Ciudad Real y justo acababa de salir el tren cuando me llamó Enrique Negreira, que era el que por aquel entonces nos comunicaba los ascensos y los descensos, y las palabras textuales fueron, chaval, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que sepas que el comité ha decidido que el año que viene vas a arbitrar en primera división. Y automáticamente te puedes imaginar una alegría tremenda, además no me podía bajar del tren hasta que llegase a Ciudad Real, y la cobertura era regular y me acuerdo que llamando a mis padres, a mis amigos, al presidente, a tal, oye, que me acaban de llamar, que me acaban de confirmar el ascenso y demás. Y me acuerdo como si fuese ayer. Qué fuerte. No, a ver, es que ese momento yo creo que te quedará en la retina, y al igual que el momento de ser padre, yo creo que son momentos que no se olvidan. Eso no se olvida. Claro, hablabas de Piqueñas, de campo de luego, Piqueñas. la verdad que no me acuerdo lo que hice ayer, pero de aquel día me acuerdo. Eso está bien, eso está bien. Hablabas de campos pequeños. Ahí arbitro yo. Sí, en Piqueñas, Orcasitas y demás. Y yo te pregunto, claro, luego cuando ya estás en segunda, en primera es distinto porque ya tienes más protección, son estadios, tal, pero en estadios más humildes de barrio, ¿ha llegado a pasar miedo en algún campo? Bueno, yo puedo decir que he tenido suerte y no he tenido nunca ningún problema, ¿vale? Salvo un partido ahí en la plaza elíptica que un poco se quedaron dos jugadores al final y bueno, pues un poco ahí me intentaron amedrentar y demás. Pero bueno, pues al final siempre hay que acordarse uno de dónde viene, ¿no? Y yo he arbitrado pues en campos. Mira, el otro día estuve en el 12 de octubre que operaron a mi padre y pasé por el Maris Estela. Yo he pitado en ese campo cuando estaba justo detrás de la iglesia, porque ahora se la han traído hacia este lado, se lo trajeron en su día con césped artificial, es decir, unas instalaciones maravillosas. Cuando yo arbitraba ese campo era conocido porque tenía pendiente. Entonces, sí, es verdad, tenía pendiente, entonces una parte ibas hacia abajo y la otra ibas hacia arriba, ¿no? Para los equipos. Y en campos pues muy humildes, pequeñas, de los mejores campos que teníamos a lo mejor era el Cotorruelo, que era el campo federativo por excelencia de toda la vida, pero luego pues en campos muy el Derby, era otro equipo que ya no existe tampoco,
que jugaba en la zona de Carabanchel-Aluche. En fin, pues campos muy humildes. En los Llévenes, que era otro campo ese era de los buenos. Cuando yo empezaba, ese era de los buenos, que normalmente siempre andaban ahí entre preferente o por ahí. Y pues, el Racing Garvin era otro, que ahí tuve una anécdota muy buena porque de buenas a primeras saca el portero, saca con la mano y bueno, pues dos jugadores van a disputar el balón, se dan entre ellos y los dos caen sin mala intención, van a disputar el balón, se dan los dos, caen los dos, me doy la vuelta para llamar a las asistencias y veo que está toda la grada pegándose. ¡Ostras! Con lo cual te puedes imaginar, los jugadores que estaban también pues participando en el juego no se habían dado cuenta hasta que se dieron cuenta. Y claro, todos los jugadores ven a sus padres, a sus familiares, pues pegándose fuera, pues todos corriendo. Y claro, a mí no me quedó más remedio que irme hacia el vestuario. Y claro, yo pensaba, digo, tengo que pasar por ahí, porque además para llegar al vestuario tengo que pasar por todo el follón. Con lo cual intenté pasar lo más desapercibido posible hasta que llegó alguien y dijo, pues tú has tenido la culpa. Y ya dije, pues ya me toca a mí. Pero bueno, tuve suerte, me abrieron el vestuario, me quedé dentro y al final no pasó nada. La pelea se paró, se fue todo el mundo, llegó la policía, puso orden y pudimos continuar con el partido, ¿no? Pero sí, campos muy humildes. La verdad que después de arbitrar en el Nou Camp, en el Bernabéu, en el Calderón, etcétera, etcétera, pues bueno, también viene bien recordar los inicios de dónde venimos, porque eso siempre es importante. Hombre. ¿Y en la Mina no has pitado nunca? En la Mina sí. En la Mina, además en la Mina era de los buenos también. Sí, sí, la arena también, claro, por supuesto. El campo del Cara era bueno. Además ahí mi hermano pequeño estuvo jugando en el Carabanchel mucho tiempo, con Manolo Ameiro, y bueno, mi hermano pequeño era portero. Y sí, he pitado muchas veces ahí en la Mina. Y he jugado en un campo que había donde está el polideportivo ahora, que por aquel entonces, ya te hablo de un chorro de años, había un campo anexo, pues nada, eran dos porterías puestas y ahí jugábamos cuando éramos jovencitos. Te hablo con 6, 7, 8 años. Ostras, pues sí que ya... Te hablo del año 80, el año sí, 80, por ahí. El polideportivo de Carabanchel no estaba hecho. Con eso ya te lo digo todo. Qué fuerte. Bueno, claro, pero lo que decías, ibas creciendo, ibas aumentando de categorías y claro, los árbitros sois personas y como todo el mundo se equivoca. ¿Qué siente un árbitro al pitar un penalti o al expulsar a un jugador y luego al día siguiente ver las imágenes en la tele y decir, joder, me he equivocado o me equivoqué ayer? Pues la verdad que se te queda, a pesar de lo que pueda creer la gente, se te queda una cara de tonto tremenda, porque nosotros sabemos cómo funciona esto, y quiero decir, o sea, a nosotros nos hacen un informe en cada partido y hay un porcentaje que es el acierto que tú tienes en el campo, en el partido, ¿no? Con lo cual ya sabes pues que ahí te va a bajar tu nota. Y esto va de acertar, el arbitraje va de acertar. Si luego lo haces fenomenal, con una postura excelente y demás, pues oye, bienvenido, pero esto va de acertar. Entonces, cuando tú llegas a casa y ves una jugada que, pues sobre todo eso, como tú comentabas, un penalti que puede decir un partido, una expulsión, una roja por una ocasión manifiesta de gol, que también puede decir un partido, y ves que te has equivocado, se te queda mal cuerpo. Luego pasan los días y se va pasando, pero bueno, pues te sirve también para mejorar, ¿no? Y de los errores se aprende y el arbitraje, pues no vamos a ser menos, ¿no? Y lógicamente tomamos muchísimas decisiones y en un porcentaje muy pequeñito nos equivocamos y hay que asumirlo y hay que aprender de ello. Yo, de hecho, en su día fui árbitro de fútbol sala y yo la verdad que es algo que recomiendo a todo el mundo porque al final te hace ver el fútbol desde otra perspectiva y empatizas mucho más con los árbitros porque luego te das cuenta de lo difícil que es arbitrar. Y yo era un campo de fútbol sala que las emisiones son reducidas y todo. En un campo de fútbol 11 ante 50, 60.000 personas, eso, la tensión tiene que ser, vamos, muy alta. O sea, pero bueno. Bueno, hay escuelas de fútbol base, que están de modo experimental haciendo que los chicos aprendan a jugar y aprendan a arbitrar.
porque así, según ellos, y estoy completamente de acuerdo con ellos, pues ves el fútbol desde las dos vertientes y te ayuda a crecer como jugador y como persona, ¿no? Poco a poco se va implantando, todavía queda mucho, pero bueno, eso es una iniciativa muy buena. Y a la segunda parte de tu pregunta, pues una vez que ya estás en el fútbol profesional, yo de los 15 años que estuve en el fútbol profesional, como bien decías antes, 6 en primera y 9 en segunda, en 2 etapas, pues al final te acostumbras, ¿no? Lógicamente, cuando ya llegabas a un campo de más de 100.000 personas, pues bueno, ya al final cuando te chillaban era como un barullo, ¿no? No escuchabas nada en concreto, sino un barullo que venía y ya sabías que iba a venir a raíz de una decisión que tomases, ¿no? Pero a eso te acostumbras. Y también te acostumbras a, imagínate, pues la típica actuación que no le parece bien a la afición local, te retiras al descanso, al final del partido con los jueces de línea, te retiras al vestuario y 50, 60, 80.000 personas, 100.000 personas en el Camp Nou, te pitan, pero una pitada estruenda. En ese momento, ¿qué se te pasa por la cabeza? O sea, porque pues, yo me quiero morir. Bueno, al final es como te decía antes, al final, bueno, siempre un poco, por ponerle un poco de humor, por lo que piensas es sus razones tendrán, ¿no? A lo mejor puede ser que te has equivocado, ¿no? Pero normalmente sabes que la afición tiene un sentimiento, no son objetivos y bueno, pues tienen su manera de ver el fútbol. Yo recuerdo una pitada en San Mamés, en un Athletic de Bilbao Barcelona, que fue tremenda. Y bueno, pues al final se pasó. No sé si tendrían ellos razón o no, porque me estoy acordando ahora mismo. No analicé esa jugada posterior, pero bueno, pues al final son situaciones que te tienes que acostumbrar a ellas, porque además muchas veces se utilizan como elemento de presión hacia ti, ¿no? Sí es verdad que cuando escuchas ese griterío que te decía antes, bueno, pero la pitada suena de otra manera y tiene otro significado. Claro, esa presión que tú dices, no la tenía preparada, pero ahora me ha venido a la cabeza. Esos vídeos, por ejemplo, que prepara Real Madrid Televisión, o sea, al final al árbitro, quieras que no, le va a llegar. Por un lado o por otro, al árbitro le llega. Y al final es una medida de presión que yo creo que no debería de consentirse, y más por un canal de un equipo de fútbol. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que se hacen para ser una medida de presión. Se le mete presión a los árbitros, pero fíjate, casualidades de la vida, cuando más se queja un equipo, ha sido campeón de liga, ¿no? Entonces, muchas veces se dejan llevar por, bueno, pues por otra serie de circunstancias que pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser de diferente índole. Y bueno, lo que no está bien es que un equipo de la solera, ya no te voy a decir del Real Madrid, sino de cualquier equipo del fútbol español de primera división, que todos son importantes, todos tienen un prestigio grande, se dejen llevar por ese tipo de iniciativas, porque al final yo soy persona como tú, tengo amigos y me muevo y hablo con gente del Madrid, del Barça, del Atleti, y los propios aficionados del Real Madrid no estaban de acuerdo con ese tipo de vídeos, ¿vale? Te hablo de gente que no son forofos, gente con la que puedes hablar, puedes compartir experiencias y no estaban de acuerdo, ¿no? Porque decían, somos el mejor equipo del mundo y no podemos andar comportándonos como si fuésemos un equipo de barrio, ¿no? Y casualidades de la vida, hoy al final han sido campeones de liga, campeones de Europa, lo cual les felicito, me alegro un montón por ellos y ojalá pronto lo puedan repetir, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tiene el fútbol. Claro, es lo que tiene el fútbol. Y el arbitraje también tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Cuál es el peor día que recuerdes como árbitro y el mejor? Pues como el mejor, pues ya como te he dicho antes, quizá el ascenso a primera división es uno de los días más bonitos. Y como peores, pues seguramente habré tenido varios. Lo único que los mejores también habré tenido varios. Pero bueno, ahora mismo no sabría decirte cuáles podría ser de los peores. Pero ha habido partidos y sincerándome contigo, donde ha habido veces y donde te dan ganas de mandar todo esto a hacer puñetas,
porque te das cuenta que esos intereses que hay en el fútbol al final lo quieren pagar contra ti, por tu trabajo. Al final tú te equivocas, pero hoy en día tenemos el VAR, que es una maravilla. Vas, te avisan del error, ni siquiera tienes que ir tú a mirar, sino que te avisan del error, vas, lo miras, corriges y fuera. Pero por aquella época, bueno, pues era bastante más complicado, ¿no? Entonces sí ha habido veces de llegar a casa y decir, mira, que yo no necesito esto para comer y me voy a mi casa, si estoy en esto porque me gusta, y cuando algo te gusta te tiene que dar satisfacciones, cuando te da dolores de cabeza, pues es cuando vienen los problemas y las ganas de abandonar, ¿no? Claro, preguntarte hasta qué punto te compensa continuar o no. Efectivamente. Y luego hay una cosa en el mundo del fútbol que sí me gustaría decirte, ¿no? Que en el fútbol siempre se queja el que pierde y el segundo. Sí. Y este año ha sido algo excepcional, que el que iba ganando se quejaba, pero sí. Porque hay una serie de intereses económicos y, bueno, pues que todos conocemos y que al final interesaba también moverlo, ¿no? Pero como norma general, en el fútbol solamente protesta el que pierde y el segundo. Sí, sí. Y además, hay una frase que la escucho, yo veo mucho fútbol en directo, soy socio del Atleti, voy a ver al Carabanchel, o sea, distintas categorías. Y en todas las gradas se escucha qué fácil es pitarnos. Qué fácil es pitarnos. O sea, es fácil pitar a todos los equipos del mundo, porque claro, qué fácil es pitar al Carabanchel, qué fácil es pitar al Pontevedra, qué fácil es pitar al Atlético de Madrid. Y al final dices, si es que es un árbitro y un día pues puede tener su mejor día o su peor día y ¿qué le vas a hacer? Pero es que es así, es así. Esto ya sabes que va en función de resultados y bueno, pues es así. El arbitraje es muy fácil. De hecho, el arbitraje nació sin árbitro, ¿no? Pero aquellos años donde jugaban los británicos y decidían ellos, los capitanes de los equipos, si era falta o no era falta, el fútbol nació sin árbitro. Lo que pasa es que el fútbol evolucionó tanto, empezó a haber tanto interés económico que fue necesaria llamar a una tercera persona que pusiera orden en ese caos que se había generado, ¿no? Y así empezó la figura del árbitro. Llevamos 100 años, 100 y pico de años, y esto sigue igual, porque al final al único que no le importan los resultados al árbitro, pero al resto a los dos equipos sí, ¿vale? Y entonces pues siempre vamos a tener esos intereses que hacen que el árbitro al final sea el malo de la película. Siempre, siempre. No sé cómo las apañáis, pero siempre sois los malos. Efectivamente. Yo quería hablarte, no voy a dejar pasar la oportunidad de hablarte del famoso partido del Español 1, Barcelona 3, un partido con mucha intensidad, muy bronco, sacas 6 rojas y 15 amarillas. ¿Es el partido con más intensidad, el que a lo mejor quizás uno de los que peores lo hayas pasado? Bueno, aquel partido fue uno de los que se pasó mal. Aquel partido fue uno de los que se pasó mal. Los había peores, pero se pasó mal porque era una situación anómala. Es algo, expulsar a 6 jugadores en un partido de fútbol en primera división no es normal. No es normal. Y entonces yo sabía que iba a ser un partido conflictivo porque el Español estaba ahí abajo para bajar. El Barça no había hecho buena temporada tampoco. En fin, iba a ser un derbi conflictivo. Empezó y discurrió como tal y bueno, pues cuando empiezan las jugadas, empiezas a sacar tarjetas, ya no puedes bajar el nivel, no debes tampoco, porque si es falta, es falta. Da igual que hayas sacado 3 rojas que 10, si es falta, es falta. Eso pensé yo y hasta que acabó. Sí es verdad que se hace raro ver, en vez de 6 jugadores menos en el campo, se te hace raro verlos, pero acabó el partido, se jugó en Montjuïc, y porque el Español estaba haciendo el campo nuevo, y sí recuerdo que entramos al vestuario y aquello parecía un velatorio. Normalmente siempre después de los partidos hay mucho jaleo dentro del vestuario arbitral, mucho jaleo, uno hablando, el otro también, el otro oye muy bien, esta jugada tal, está fenomenal, y entramos los 4 y aquello parecía un velatorio. O sea, yo recuerdo que senté, me empecé a pensar, hasta que llegó el delegado informador, que fue Andrada Sansurmendi, es árbitro también de primera división, y entró pegando voces: chicos, fenomenal, estupendo, de maravilla, habéis acertado en todo. Pues claro, a partir de ese momento empezamos todos a respirar, porque no sabíamos
no teníamos VAR, no teníamos repeticiones, no teníamos contacto con el exterior y no sabíamos lo que... yo tenía la conciencia muy tranquila, pero oye, los errores están ahí, los podías haber tenido, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando él ya nos empieza a animar a todos y ya nos habla, oye, he visto todas las jugadas, todo perfecto, si cabe, te voy a decir más, tenías que haber sacado una tarjeta amarilla más. ¡Ostras! O sea, fíjate hasta qué punto llegamos. A partir de ahí, pues claro, ya nos cambió el cuerpo a todos, ¿no? Porque, por lo que te decía, son circunstancias que no se suelen dar, me tocó a mí y bueno, pues al final acertamos en todo, ¿no? Además, fíjate, casualidades de la vida también, por aquel entonces estaba el programa de Canal Plus, el día después, que lo analizaba Ramos Marcos. Y bueno, pues vamos a analizar el partido. Primera tarjeta, correcta, todas correcta. Y el justo sacó también la jugada que dijo, y aquí tenía que haber sacado una tarjeta amarilla más. Así que fíjate. Qué fuerte. Y hace poco también un compañero tuyo, un periodista, nos hizo una entrevista en Canal Plus y estuvo Lopo, estuvo el otro central y estuve yo. Y los chicos me decían, Pino, te lo pusimos difícil, no, lo siguiente. Pero es eso, veníamos con una situación delicada, nos sirvió para justificar ciertas cosas y bueno, la verdad que fue una entrevista muy, muy amable, muy entretenida y la verdad que me lo pasé muy bien con ellos después de un porrón de años, ya que en su día lo pasé fatal con ellos. Hombre, ya ves. No, pero al final no es lo lógico ver tantas rojas, tantas amarillas, pero al igual que no es tan lógico ver un resultado desorbitado. Yo recuerdo un Atlético de Madrid 7, Getafe 0, o el propio 7-3 de pretemporada del Atlético de Madrid. O sea que hay veces que pasan cosas anómalas y el fútbol es lo bonito que tiene, que no sabes lo que te puedes esperar. Si un 0-0 aburrido o un 4-4 espectacular, o sea, o con tarjetas o sin tarjetas, o sea, eso es sí, la verdad, el fútbol es lo que tiene, como tú bien decías, es que cualquier partido puede pasar de todo. O sea, desde el primero contra el último y el último le mete 3 al primero. O sea, bueno, son cosas que, por eso es fútbol, yo creo que es el deporte rey, pues por todas estas cosas y más que conocemos, que bueno, pues al final nos enganchan a todos. Claro. Pero claro, al día siguiente de ese partido, lees los artículos y Pino Zamorano quiso ser el protagonista, no sé qué, patatín, patatán. Tú esas críticas, ¿cómo las gestionas? O sea, ¿lees la prensa? ¿Procuras evadirte y no leer nada? Yo como norma general, nunca leo nada. No sé si a nivel psicológico, después de hablar con amigos psicólogos y tal, que dice que tienes que hacer inversión en el medio en el cual trabajas e interactúas. Bueno, la experiencia me dice que al final, mientras menos cosas leas, mejor. ¿Por qué? Porque muy pocas veces van a hablar bien de ti. Y cuando lo hacen para hablar bien de ti es porque le van a dar zapatilla a otro árbitro, como hace poco pasó en una entrevista de un entrenador. Con lo cual lo mejor es aislarte, que pase la tormenta, que deje de llover y a partir de ahí sales. Porque si no, no sales nunca, porque siempre te vas a... Al final yo trabajaba, yo desde mi época teníamos que trabajar, entonces tenías que ir al trabajo. Hay gente educada, correcta, que te hace comentarios y tú se los atiendes pues muy bien. Pero luego hay cafres también por el mundo, en mi trabajo, fuera, en muchos sitios donde la gente se piensa que eres árbitro las 24 horas del día, ¿no? Y eso tampoco es así, ¿no? Y eso quizás sea lo peor. Claro, porque tú al día siguiente eres padre de familia, vas al supermercado, haces la compra, actúas normal. Y alguna vez, cuando sobre todo jugabas en pitabas en primera división, ¿has tenido algún tipo de amenaza o no has llegado a ese punto? No, yo no he tenido la suerte de que esos límites no se han pasado conmigo, ¿no? Pero bueno, yo sí tenía un periodista 24 horas en la puerta de mi casa hasta que llegué. He tenido mi hija que me decía, papá, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Mi hija tenía 5 o 6 años. ¿Por qué? No, es que me dice mi amigo que su padre le ha dicho que no se ha habido un problema. Los críos no se enteran. Claro. Me cuentan lo que oyen como Radio Macuto, ¿no? Claro. Y cosas de esas sí, pero bueno, afortunadamente temas de amenazas y demás, bueno, aquí no sé si algún compañero las habrá tenido, pero bueno, yo afortunadamente no he tenido nada de eso. Bueno, mejor. Te iba a preguntar sobre el VAR, me has dicho que es una herramienta que ayuda mucho, que a ti sí te gusta. Yo no me gusta mucho porque al final se siguen
sigue habiendo errores en el mundo del fútbol, y además yo creo que si se revisa en el VAR, que estás tranquilo, relativamente tranquilo, viéndolo en una pantalla con distintas imágenes, distintas posiciones, y hay veces que se siguen cometiendo errores, para mí es un error doble. Entonces, no sé si no se usa bien o queda mucho por pulir, no sé cómo lo ves tú, pero a mí no me termina de convencer el VAR. A ver, el error en la condición humana va implícito. Somos humanos y tenemos errores. Entonces, habrá veces que viéndolo 3 veces, pues se equivoque. No suele ser normal tampoco, pero sí son esas jugadas grises donde para mí es falta y para ti no. Ahí es donde está el error, ¿no? O sea, que sea una tarjeta roja o nada, yo creo que eso está claro. Ahí no falla nadie. El problema lo tenemos en esas jugadas que nosotros denominamos como grises, que no son ni blancas ni negras, y entra un poco la interpretación, ¿no? Al final volvemos a lo mismo. La interpretación es del que está ahí en la sala VAR y es el que tiene que decidir, llamar al árbitro y luego el propio árbitro ir y ver dar su opinión al respecto, porque aunque te llamen, si el árbitro dice que no, es que no, o si es que sí, es que sí. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que el VAR, en esas situaciones de injusticia que eran clamorosas, pues porque en mi época solo teníamos una oportunidad de ver las cosas, o lo veías o no lo veías. No. Y podía haber sido una jugada que te sacaban el balón, el defensa, debajo de te lo paraba con las manos, debajo de la portería, no lo veías, simplemente porque tenías un jugador delante y era clamoroso. Eso generaba una sensación de injusticia. Me puedo poner un poco en la piel de los jugadores y, bueno, pues esas situaciones pues se han corregido, ¿no? Y le da más justicia al fútbol. Esos piscinazos que veíamos en mi época, que eran difíciles de ver, pues bueno, pues eso ya se ha acabado con eso directamente, ¿no? Y en ese sentido el VAR sí le ha dado mucha justicia al fútbol. Otra cosa es, como ya se oyen voces por ahí, de que cuesta mucho dinero, como tú decías antes, para la poca repercusión que tiene. Es decir, el árbitro se equivoca muy poco y eso es bueno para el arbitraje, ¿vale? El árbitro se equivoca muy poco, pero tenemos nuestro porcentaje de error que va implícito, somos humanos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido y esas opiniones, esas voces que hay para eliminar el VAR, yo creo que al final lo que hacen decir es que el arbitraje, por lo menos el arbitraje español, que es el que yo más sigo, pues tiene un nivel bastante bueno de acierto, ¿no? Ten en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional es una entidad donde hay mucha gente y no es que haya mucha gente así al azar, hay mucha gente trabajando y sacan estadísticas continuas de aciertos, errores, tanto de jugadores, desde entrenadores, desde los árbitros, etcétera, 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 ¿no? Y teníamos un porcentaje en mi época muy bajo de errores y creo que se sigue manteniendo más o menos en ese nivel. No te sé decir el número exacto, pero el nivel de error es muy bajo. El tema está que no es lo mismo equivocarte con el Real Madrid, con el Atleti, con el Barça, con tal, que equivocarte con el Rayo o que equivocarte con el Girona este año, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay equipos, pero no por ti como árbitro, sino porque tiene una repercusión, mueven una serie de medios de comunicación mucho más numeroso, que abarcan más medios de comunicación y entonces un error con ellos es una voz muy grande comparada con los medios que llevan otros equipos, ¿no? Sí, sí. Un error contra el Real Madrid o el Barça, ya sabes que vas a ser portada al día siguiente o del AS o del Mundo Deportivo, del Sport, o sea que... Efectivamente. Y si encima te equivocas en un Madrid-Barça, entonces ya acuéstate y ve. ¿Para qué queremos más? Y no sé qué opinas de que haya exjugadores en la sala VAR para, a lo mejor, interpretar ciertas jugadas desde el punto de vista del futbolista, que a lo mejor un árbitro puede verlo de otra manera. No sé si te gusta, te cuadra o no lo ves. Mira, yo no lo veo directamente. O sea, yo no lo veo. Yo te voy a poner un ejemplo que siempre me comparo con ellos. Salvando las distancias, ellos son jueces de la judicatura de nuestro país. ¿Tú te imaginas a un ladrón diciéndole al juez, oiga, mire usted, es que yo como ladrón no... Y que no se moleste ningún jugador, que las comparaciones son odiosas, ¿eh? Que los quiero un montón a todos, que hay gente maravillosa y demás, pero si en este ejemplo tú te imaginas a un ladrón diciéndole, oiga, mire usted, es que yo como ladrón creo que no me debería de meter 3 años, sino 2 y medio, porque yo necesitaba para comer y tal, ¿no? Yo creo que
el jugador tiene una perspectiva completamente diferente. De la misma manera que si me ponen a mí como árbitro a dirigir un club, o a dirigir un equipo. Yo soy entrenador nivel 2, un poquillo sabría, pero hay compañeros míos que no son entrenadores, pues lo haríamos fatal, porque no es nuestro papel, no es para lo que estamos preparados, y entonces pues yo directamente no lo veo. Yo lo de este tipo de... El arbitraje es arbitraje, hay que tener las ideas claras, hay que saber de reglamento, y eso muchas veces al jugador sí le falta, ¿no? Son muy buenos técnico y tácticamente, pero muchos jugadores no saben de reglamento. Y hace poco hemos tenido en segunda división un caso donde un jugador tira el balón para parar el partido, como iban ganando, tiran el balón hacia adentro pensando que el árbitro iba a parar el partido. Señor mío, que eso ya cambió. Que eso ya cambió, ¿no? Entonces, fíjate que les ha costado un ascenso. Sí, sí, sí. Y claro, también se habla mucho de que después de un partido, al igual que los entrenadores y los jugadores hagan una rueda de prensa, que lo hagan los árbitros. ¿Eres reticente también a esa opción? Yo también soy reticente. Yo soy de los que siempre defendía esa historia hasta que llegas a Primera División. Y nos ocurre una cosa. Mira, Ángel María Villar tiene una frase que a mí se me quedó grabada a fuego, y es que no se puede hablar con quien no te quiere escuchar, ¿vale? Entonces yo puedo salir y dar mi opinión sobre una jugada. Que te cuento una jugada que me pasó a mí en un Valencia-Real Madrid. Hay una jugada, Figo coge el balón, caracolea en el área, le pones a primera, acelera, el jugador del Valencia va al corte, van los dos al suelo. Mi opinión, no hubo nada, ¿vale? Y de hecho dejé seguir y yo me fui a mi casa, al día siguiente vi la jugada y era un penalti como un camión, ¿vale? Pero si yo hubiese visto la jugada y tengo que salir a decir, o una de dos, la primera explicación donde digo, pues mire, señores, lo que te acabo de contar, yo he visto esto y esto y para mí no ha sido penalti, ¿vale? Empezarían porque claro, la prensa ya lo ha visto. Entonces empezarían a darte porque tal, porque cual, porque no sé qué, no sé cuánto, en fin. Entonces llegaría un momento donde no te quieren escuchar. Yo te estoy diciendo lo que yo he visto. Claro. Si me quieres creer bien y si no, pues nada. Y eso se dio también. Hubo un experimento por ahí y al final la FIFA ya lo descartó por imposible. ¿Y qué puedes considerar que debe mejorar el arbitraje en España? Bueno, pues hay ciertas cosas a nivel interno que quizá deberían de mejorar, ¿no? Se ha mejorado mucho ya el tema mercantil, ya tienen contratos, están dados de altas en Seguridad Social. Son cosas que en mi época pues estábamos un poco vendidos. Yo porque soy funcionario y bueno, pues un poco ahí andaba más cubierto, ¿no? Pero tenías una lesión o cualquier cosa y andabas un poco ahí. Y luego sí sería bueno también el acabar un poco con las zonas regionales, ¿no? Es decir, si Madrid tienes 3 árbitros, ya no puedes haber un cuarto, por poner un ejemplo, ¿vale? Madrid ha llegado a tener hasta 5. O si en Castilla y León hay 2 árbitros, pues no puede haber otro porque somos una comunidad pequeña, ¿no? Yo creo que el arbitraje, si hay un año, hay 5 árbitros buenos en Castilla-La Mancha, pues ¿por qué no puede haber 5 árbitros de Castilla-La Mancha, ¿no? O de Madrid, o de Murcia, o de donde sea, ¿no? Y un poco está todavía generalizado esos ascensos por comunidades autónomas que, bueno, con un fútbol profesional, un arbitraje tan profesional como el que tenemos hoy en día, yo creo que sería bueno eliminar todo este tipo de barreras. Al final los árbitros os gusta el fútbol y muchos de vosotros seréis de equipos de fútbol. De hecho, por ejemplo, Iturralde González, una vez se retiró, reconoció que él es del Athletic Club. ¿Cómo ves que un árbitro, cuando ya deja de ser árbitro, reconozca el equipo que es? ¿Crees que puede ser perjudicial? Bueno, cada uno al final tiene que... Oye, me parece un ejercicio de sinceridad bastante bueno, ¿no? Pero yo te voy a decir mi caso. Yo no sé lo que hará cada uno. Yo, mi caso, a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Desde, como te decía antes, desde los 5 años empecé a jugar y me retiré con 41. Y tengo 52 y todavía sigo enredado en esta historia. Pero yo nunca he tenido un equipo referente como lo tienen mis hermanos, mis amigos, donde yo soy del Madrid hasta la médula y si pierde también soy del Madrid o del Atleti o de quien sea. Yo nunca he tenido un referente así. A mí
yo siempre pongo el mismo caso. A mí me gusta la música, pero a mí me gustan canciones de Dire Street, pero no me gusta todo el tema de Dire Street, ¿vale? O de Bruce Springsteen. Me gustan canciones sueltas, ¿no? De muchos grupos de música. Estamos acostumbrados que en el fútbol tienes que ser aficionado y ultra, porque si no, no te gusta el fútbol, y nada más lejos de la realidad. A mí me gusta mucho el fútbol y bueno, pues no soy tan apasionado, por llamarlo de una manera suave, y sí es verdad que ha habido jugadores que me han marcado de muchos equipos, ¿no? Pero nunca he tenido un equipo en particular. Y si alguno de mis compañeros acaba, como Eduardo, y dice que él ha sido del Athletic, pues oye, estupendo. Me parece un ejercicio interesante de sinceridad. Curioso cuanto menos, sí. ¿Tenías o tienes manías o alguna superstición antes de cada partido? Pues sí, la verdad que yo creo que todos, porque al final, bueno, te quedas con lo último que haces. Yo tenía ahí un gesto, bueno, un ritual en el vestuario, que siempre tienes que salir el último, siempre lo tienes que dejar todo para el final, porque era una manera de empezar a enchufar ya, de salir con tensión, ¿no? Y entonces, bueno, pues era, si tenías que estar 2 minutos, siempre llegaba 30 segundos tarde para llegar y ¡bum!, enlazar y ya salir del vestuario directamente al túnel y ¡pum!, al campo. Era una manera de estar ya enchufado antes de empezar el partido. Bueno, buena estrategia. Y bueno, nos has contado alguna historia así curiosa y yo te voy a preguntar por alguna anécdota que te haya pasado como árbitro, pues en primera, en segunda, algo gracioso o digno de contar. Pues ahora me pillas, pero seguramente que si me paro luego habremos tenido un montón de historias, porque han sido muchos viajes, ya te digo, 15 años en el fútbol profesional, más aparte de los que hemos tenido en el fútbol más regional, o fútbol no profesional, y hemos tenido infinidad de llegar a hoteles, de tener que ir a, no sé, yo me recuerdo un Real Madrid Athletic Bilbao, que en el hotel no nos dejaron, el partido a las 8, a las 10 de la noche, y no nos dejaron quedarnos, o sea, pitamos ahí enfrente y no nos podemos quedar en el hotel. O sea, cosas así que te llaman un poco la atención, pero luego cosas muy graciosas que nos han pasado, pero que ahora mismo me pillas un poco así. Pero hemos tenido un montón. Ya te digo que son muchos años, muchos partidos y mucha gente sabrá que me ha acompañado, simpáticos, que siempre te hacían los viajes muy amenos. Y ya, por terminar, bueno, el primer bloque de preguntas así un poco más extensas, has comentado que actualmente pues sigues pitando a los niños pequeños y demás. O sea, te sigue picando el gusanillo. O sea, quieres seguir ahí pitando y aparte, joder, con niños pequeños que siempre eso es muy especial, ¿no? Eso es muy distinto. Sí, la verdad que los críos, a mí me gusta mucho el trabajo con ellos, porque al final, bueno, yo tengo un niño de 10 años también ahora y entonces muchas veces los veo a ellos y estoy viendo a mi hijo, ¿no? Pero me gusta. Sí es verdad que luego hemos tenido con ellos, porque los críos son críos y normalmente son felices y esa felicidad la transmiten, y hemos tenido con ellos muchos viajes en un avión, por ejemplo, ahora que hemos estado en Estados Unidos, o ya llevamos yendo unos cuantos de años a los Estados Unidos. Te puedes imaginar los viajes, la primera hora del avión va fenomenal, la segunda también, pero la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, salen los papeles ya por el baño y el agua y sale de todo, ¿no? Sí. Y luego, pues esa felicidad que tienen te la transmiten porque te preguntan, te dicen, y bueno, la verdad que yo me río con ellos un montón y me lo paso fenomenal. Y luego, pues como este tipo de torneos están tan bien estructurados, están tan bien hechos, tenemos la suerte de que la Fundación de José Ramón de la Morena la dirige de manera excepcional. Su mujer Laura, que está al frente, es una maravilla como lo dirige. Y luego, como no, la Liga de Fútbol Profesional pues es ese ente, como te decía antes, que tiene un montón de gente y entre parte de esa gente pues te coge un campo, te lo transforma, un campo que no es nada, te lo transforma y parece un campo de primera división. Y los chiquillos pues alucinan porque van allí y para ellos es como jugar la Champions. De hecho, ya los ves que pierden y los pobres se pegan una panzada y llorar que no veas, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho. Y de hecho, por temas profesionales, con la fisioterapia y la podología, no sé el tiempo que podré continuar con ellos, pero si es por mí, intentaré que sea el mayor tiempo posible. Y el día que no vaya, te puedo asegurar que lo echaré bastante de menos.
Antes de hacerte las dos preguntas que le hacemos a todos los invitados que se pasan por aquí, te voy a hacer unas preguntas rápidas, cortita y al pie, que podríamos decir. ¿Mejor árbitro que hayan visto tus ojos? Bueno, pues hay varios. Sería injusto decir solo uno, ¿no? Pues yo seguramente Emilio Soriano. Para mí fue un gran árbitro, un referente. Ahí, bueno, lógicamente mi padre. Tengo que tirar para casa. Pero quizá me quedo con Emilio Soriano, ¿no? Que era un árbitro con mucho, bueno, pues su temperamento, su genio, su saber estar. Pero ha habido muchos árbitros. En primera división ha habido muchos árbitros anteriores a mí, de mi época, y de los que hay ahora, que son muy buenos árbitros. Y bueno, sería injusto decir un solo nombre. Pero bueno, por decir alguno de los pasados, para que no se enfaden el resto, pues te diría Emilio Soriano. Perfecto. ¿Mejor estadio donde hayas arbitrado? Bueno, pues los dos grandes. Yo creo que los dos grandes, cada estadio tiene su cosa, ¿no? Tiene su... yo después de llegar a Primera División, mi segundo partido en Real Madrid, Athletic de Bilbao, en el Bernabéu, pues te puedes imaginar. Aunque había estado de cuarto árbitro, pero claro, sales tú de principal y bueno, pues es como decir, bueno, pues he llegado a uno de los sitios más importantes que se puede arbitrar, ¿no? O cuando vas al Bernabéu, al Nou Camp, o cuando vas al Vicente Calderón, o bueno, pues cuando vas a Noeta, por ejemplo, es un campo que a mí me encantaba. Ahora ya le han quitado la pista, ya tiene otra atmósfera. San Mamés, cuando llegas al campo antiguo, ¿no? Cada campo tiene su historia, tiene su atmósfera, se respira. Y hay campos muy bonitos. Hay campos muy bonitos en España donde, bueno, pues tiene... Pero todos tienen un denominador común, que es a los que una vez que te vas y vuelves, y es ese olor a césped. Ese olor a césped es el que el árbitro y el jugador, los entrenadores, la gente del fútbol, cuando llegas a un campo y lo hueles, es cuando te vienen tus vivencias y te acuerdas de un montón de cosas. ¿Cuál es el mejor jugador que hayas arbitrado? Bueno, pues un montón. Yo tengo la suerte de que en mi época yo coincidí con los Galácticos, coincidí con Ronaldinho, coincidí, pues te puedes imaginar, de ahí cógete el que quieras, porque de esos... cualquiera vale, sí. De esos cualquiera vale, o sea que... Y bueno, pues muchos, Rivaldo, llegué a coger un día en un partido con la selección, no, creo que venía con el Flamengo en un partido en el Levante, un partido amistoso. En fin, la Liga Española tenemos la suerte de que pasan grandísimos jugadores muy buenos y bueno, a Ronaldo el bueno, como decía Mourinho, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimos jugadores que, bueno, he tenido la suerte de arbitrarlos y bueno, pues ahí tengo fotos por ahí con ellos. De vez en cuando a mi crío, ahora el pequeño, es al que se las enseño, porque si no ya ni las veo. O sea, claro. Pero bueno. ¿Cuál es el jugador más problemático que peor te lo haya hecho pasar? ¿O de los que más? Bueno, al final siempre hay varios. Ahí también hay varios. Pero bueno, si me quedo con uno, te diría al final Ballesteros, ¿no? Es un jugador que era un buen jugador, pero muy intransigente de mentalidad. O sea, las cosas no son como tú quieres que sean, son como son. Y al final es un jugador que se atravesaba siempre y bueno, pues al final no te quedaba más remedio que amonestarlo, expulsarlo. Y bueno, al final dices, es que me tienen manía. Digo, no, es que el tren tiene que pasar. Si te pones en medio te va a pillar. Y claro, siempre se ponía en medio, ¿no? Quizás ha sido de los jugadores que luego en petit comité con él, un tío estupendo, tío fantástico y tal, pero en el campo se transformaba y bueno, pues era quizá de los más conflictivos en ese sentido. Y por contra, ¿el jugador más educado que hayas visto sobre el césped? Pues mira, yo creo que también hay varios, De estos hay más que de los malos. Menos mal. Sí, no, el jugador suele ser buena persona. O sea, en el mundo del fútbol está lleno de gente buena, ¿no? De buenas personas. Lo que pasa que es lo que te digo, son 90 minutos donde se transforman y ahí es donde sale el lado más oscuro de cada uno, ¿no? Yo, por decirte uno así que se me ha venido rápidamente a la memoria, fue Donato. Donato en el Deportivo. Era un hombre muy tranquilo hablando. Nunca te levantaba los brazos, o por lo menos yo tuve la suerte de que a mí nunca le cogía así, y te razonaba las jugadas, las hablaba contigo, las comentaba, le podías hablar como si estuviese hablando contigo y decía, venga, vamos a seguir. Y ya está, él lo había entendido perfectamente. Luego te estaría de acuerdo o no,
pero Sí, había sí, sí. entendido lo que tú le decías, no te cuestionaba, no te criticaba, no te levantaba los brazos. Entonces, bueno, pues son de esos jugadores que al final te quedas con ellos, ¿no? Recuerdo unas declaraciones de Ander Herrera, el del Athletic Club de Bilbao, que después de un partido dijo, quiero pedirle perdón al árbitro, dice, porque me he tirado para provocar un penalti, dice, y quiero felicitarle porque se lo ponemos muy difícil a los árbitros, nosotros simulando por nuestros intereses y demás, y tienen una labor muy complicada y nosotros se lo ponemos muy complicado y oye, pues es de alabar, que tal, digo, ostras. Yo creo que es la primera vez en mi vida que escucho a algún jugador hablar bien de un árbitro y alabarle, que es importante. Bueno, pues eso, por desgracia, no pasa, no suele ser habitual, y yo creo que debería de pasar más veces. Al final, bueno, pues es un ejercicio de sinceridad, como antes el de Iturralde, ¿no? Eso también habla mucho del jugador, de la grandeza del jugador, ¿no? Y entonces, bueno, también es verdad que ahora con el VAR ya todo ese tipo de circunstancias ya quedan en un segundo plano, pero bueno, antes era difícil encontrar ese tipo de declaraciones y sí las contrarias, ¿no? De salir a decir, pues eso, el árbitro se ha equivocado, lo ha hecho aposta, siempre es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, pues comentarios que habéis escuchado vosotros igual que yo. Lo típico. ¿Le has pedido la camiseta a algún jugador? No, me la han traído directamente. Qué bueno. Me la han traído directamente. Yo vivo en Ciudad Real y Diego Rivas, bueno, pues tengo mucha amistad con él. Hace poco hemos estado juntos en el campus con los niños y tal, y jugando en la Real Sociedad un partido, llegó y directamente entró. Según entrábamos, se quitó la camiseta y dice, toma. O sea, me la trajo él directamente, ¿vale? Dice, toma, pero dame la tuya. Digo, Diego, que a mí no me dan camisetas como a ti. Claro. Me da igual, la compra, dámela. Y intercambiamos la camiseta, pero me la trajo él al vestuario, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que si a ti te la habían pedido, o sea, sí, te la han pedido. Qué fuerte. Y luego otro chico también, que eran dos hermanos, no me acuerdo ahora mismo del nombre, eran dos hermanos que jugaron los dos en el Leganés. Otro chico igual, también me la pidió. Jugó en la Real con Diego y luego no me acuerdo dónde fue. En el Hércules, puede ser. Llegó al final y me dijo, Pino, que es la última temporada mía, mi último partido, dame tu camiseta. Y han sido las dos únicas veces que me la han pedido. Qué bueno. Gerardo, me parece que era, Gerardo. Ostras. Eran dos hermanos que jugaban. ¿Y algún sueño que te haya quedado por cumplir en el fútbol? Pues sí, hombre, lo de haber sido internacional sí que me hubiese gustado, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, haber dirigido un partido de la Copa del Rey, la final, pues me hubiese gustado mucho. La verdad que bueno, es un partido que especialmente a mí me llama mucho la atención y bueno, pues se quedó en el tintero. Ya para las siguientes generaciones, si tengo alguno que sea árbitro, pues que consiga el sueño de su padre. Pues sí, hombre, pues sí. Bueno, vamos a terminar la entrevista con dos preguntas que le hacemos a todo el mundo. Siempre digo lo mismo, como la resistencia, pero más light. No vamos a preguntarte cosas íntimas ni mucho menos. ¿A qué famoso te llevarías a una isla desierta? Bueno, pues seguramente a alguna mujer. Alguna mujer. Está bien, eso está bien. Alguna mujer. Así que. ¿Y qué prefieres que te den ahora? ¿100.000 euros o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? Bueno, pues lógicamente lo que me den ahora, porque dentro de 10 años no sabemos dónde vamos a estar. Yo acabé podología hace poco, la carrera, y es que me viene al pelo la pregunta, porque había un momento ya de mucha ansiedad de decirme, pero acaba y disfruta. Y al final se quedó como el punto de inflexión para empezar a disfrutar la vida, ¿no? No solamente es trabajar, sino hay que trabajar, ganar dinero, pero poderlo disfrutar, porque para que lo disfruten mis hijos, para eso trabajo menos y disfruto yo la vida, ¿no? Y yo prefiero el dinero ahora, pero sobre todo por eso, porque dentro de 10 años no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos lo que va a pasar y bueno, pues a disfrutar lo que podamos ahora. Y además es un consejo que le doy a todo el mundo, que disfruten el momento, no perdiendo de lejos el futuro, pero hay que disfrutar el momento. Totalmente, totalmente. Bueno, ya para terminar, quiero, Alfonso, que me nomines a algún personaje del mundo del deporte para yo intentar, pues bueno, contactar con él y poder hacerle una entrevista y que sea tu sucesor en este caso.
Bueno, yo te diría muchos, Para mí hay un señor que es de aquí, de Miguel Turra, o vive aquí, que es un señor que trabajó muchísimo por el deporte, se llama Javier Martín del Burgo, con el que fue el director general de deportes de Castilla-La Mancha, y es un señor que conoce muy bien el mundo del deporte, conoce muy bien el arbitraje, conoce muy bien el ciclismo, porque él es aficionado al ciclismo. Estuvo ahí a punto de ser secretario de Estado para el deporte, y bueno, pues de estas quinielas que al final a nivel político no se dan, ¿no? Pero me parece un personaje el personaje cariñosamente, muy, muy importante dentro del mundo del deporte. Ha facilitado un montón de instalaciones en Castilla-La Mancha para que los chicos puedan hacer deporte en los pueblos, en la España rural. En fin, me parece una persona muy interesante que si consigues hablar con él te va a sorprender de la cantidad de deporte que sabe, no solamente de fútbol, ciclismo, sino que lo controla absolutamente todo. Para mí, Javier, una pena que no pudiese ser secretario de Estado porque los demás son válidos, pero este es especialmente válido. Bueno, pues me lo apunto porque, como tú dices, siempre detrás de una persona hay una bonita historia y además si es recomendada, muchísimo mejor porque seguro que es muy buena la entrevista. Sí. Pues, Alfonso, millones de gracias por este ratito contigo porque a mí me has hecho súper feliz de hablar de fútbol, de rememorar viejos tiempos, de recordar esa época de mi niñez, en este caso. Yo nací en el 92, o sea, imagínate, o sea, yo por lo que te digo, he crecido contigo y es un placer haber charlado un ratito contigo. Pues un placer, el placer ha sido mío y oye, mira, rememorar campos antiguos donde he pitado, cuando empezaba, ahora se me viene el campo de la Luche también, el del Parque Arias Navarro, sí. Y ahí también, pues bueno, muchos partidos he hecho ahí. Y bueno, pues al final, bueno, pues rememorarnos de dónde empezamos, que como te decía antes, es muy importante siempre saber de dónde venimos. Y un placer hablar contigo y bueno, pues a tu disposición para lo que necesitéis. Genial. Pues muchísimas gracias, Alfonso.